Pues muy buen día, bienvenidos todos. Me da mucho gusto que esté llena la sala y que haya mucho interés por los aspectos de la educación y específicamente pues que es el mes del adulto mayor y que ayer fue el día de los abuelitos, ¿verdad? Felicidades a los que son abuelitos que están aquí presentes, que bueno, pues eso es una bendición y una dicha poder llegar a esa etapa, ¿no? Pues el día de hoy decidí que tocáramos este aspecto que es muy importante, pues no solo desde los adultos mayores, sino desde etapas tempranas. Entonces, pues me da gusto que haya muchos jóvenes aquí, entusiastas, y que quieran aprender sobre el envejecimiento, porque definitivamente eso les va a llevar a entender este proceso y que tenemos que prepararnos desde ya, ¿verdad? Cada quien en la etapa que está cada uno de nosotros, ¿no? Si les estorbo ahí y no se ve bien, bueno, pero ahí hay otras imágenes, ¿verdad? Ahí me van avisando. ¿Qué significa llegar a la tercera edad en esta época en México? ¿Sí? Estos son valores reales ya para nosotros. Y entonces vemos que hay una elevada probabilidad de vivir 20 años más. Esa es la buena noticia, ¿sí? De que quien llega a los 60, 65 años, específicamente la mujer, tiene posibilidades de vivir 20 años más y a veces no se considera esa situación. Claro, te tiene que individualizar cada quien sus diferentes patologías, enfermedades que tenga, pero en general un individuo que llega en buenas condiciones es lo que se espera. Que un 20% recibirá probablemente una pensión. Y esas ya empezamos con las malas noticias, ¿verdad? Porque el 80% pues no la va a poder recibir. Ustedes están viendo todos los caos que estamos teniendo en nuestro país en relación a estos aspectos. Que 1 entre cada 6 tendrá demencia. Y entonces aquí si tienen madera, toquen madera, como dicen, ¿verdad? Para ver si nos liberamos de ¿verdad? De este flagelo. Pero pues obviamente yo estoy más preocupado que ustedes que van más adelante y que están aquí, ¿verdad? Pero esta es una realidad. Que 1 de cada 3 tendrá diabetes mellitus. La edad es un factor de riesgo para desarrollar esta situación. Se nos va acabando nuestra reserva de insulina en el páncreas. Que 1 de cada 2 tendrá una enfermedad cardiovascular. Y ahí estamos hablando de problemas de hipertensión, problemas de circulación, como cardiopatía isquémica. Esa es la principal causa de muerte, ¿verdad?, que tenemos en los adultos, es el corazón, ¿verdad? Que 1 entre cada 3 tendrá alguna manifestación de depresión. Y estas son de las cosas que tenemos que prepararnos, y el hecho que estén aquí hablan de una actitud precisamente, ¿verdad?, en pro del bienestar. Esto es importante. Que 1 de cada 2 estará física o mentalmente discapacitado por al menos 3 años antes de morir. Y esta es una situación seria. Y en la medida que nosotros colaboremos con lo que vamos a platicar hoy relacionado con la sarcopenia, pues obviamente habrá menos probabilidades que ese tiempo sea tan largo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿quiénes son los adultos mayores? Precisamente en nuestro país tenemos 2 rangos, ¿verdad? Que cada vez que lo pongo me da una envidia bruta, ¿verdad? Y entonces, ¿a poco no se sentirían ustedes identificados? ¿No? Si ya desde ahorita, dices, si no estás así, ¿verdad? Entonces, pues es un individuo arriba de 70 años, ¿verdad? Que se dedicó a hacer ejercicio y llegó en muy buenas condiciones, ¿verdad? Y tenemos el otro lado de la moneda. Alguien que lo vemos y que hablamos de fragilidad. Una persona que está, pues obviamente ya con deterioro, pero que, pues ahí está. Y así mucha gente, bueno, pues se mantiene por muchos años porque obviamente se ha venido deteriorando. Y así en nuestro país, bueno, tenemos diferentes características de nuestras pues diferentes tribus incluso, ¿verdad? Entonces, pues todo esto hace que nosotros empecemos a tener conciencia de que tenemos que prepararnos, ¿no? Y esto es durante toda nuestra vida, no hasta que lleguemos a los 60 años, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, si hacemos un análisis en relación al proceso de evolución, vemos ahí una parte que dice genes, ¿sí? Entonces, en esta parte viene el proceso de la gestación y el nacimiento, y ahí viene el 0. O sea, desde que estamos dentro de la mamá,
precisamente viene nuestro proceso ya que son marcadores que podamos tener para nuestra evolución futura con el paso de los años. Los bebés que están teniendo problemas dentro en el embarazo, ¿verdad? Dentro de la matriz, pues es gente que nace ya con ciertos problemitas, algunos de ellos con infecciones, etcétera. Y entonces eso ya nacen con una situación negativa precisamente para la evolución de su vida. Pero desde ahí ya empieza a contar esta situación y la cuestión genética pues es fundamental, sobre todo en los primeros años. Quien ya brincó los 50 años, ¿verdad? Entonces ya tiene muchas ventajas porque ya la hizo, ¿sí? Y entonces pues cuenta cómo vivimos la infancia, cómo vivimos la adolescencia, cómo comimos, dónde nos desarrollamos, qué enfermedades tuvimos. Está demostrado, hace un par de años me tocó escuchar un estudio donde un psicólogo evaluó a todos los alumnos en una primaria y entonces 50 años después hicieron una revaloración de esos alumnos inicialmente. Entonces, pues fue muy interesante, ¿verdad? Juntar a los que todavía sobrevivían y entonces evaluar. Y entonces de ese estudio salió que qué factores eran importantes para evitar el deterioro cognitivo en esa gente. Entonces, aquellos que habían tenido menos infecciones y que habían tenido una mejor estabilidad económica y que ya eran inteligentes desde chicos, eran gente que tenía un factor de protección para no tener Alzheimer, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso cuenta. Entonces, en la medida como ustedes se desarrollen y luego los jóvenes en relación a que eviten el tabaquismo, que eviten las drogas, que estén haciendo ejercicio, son factores importantes obviamente para cuestiones futuras, ¿ok? Entonces, ahorita como que no lo ven como una realidad porque dicen, no, pues yo vivo a todo dar, ¿no? Los chavos. Pero eso cuenta para nuestras situaciones con el paso de los años, ¿ok? Entonces, nuestros hábitos y exposiciones ambientales, estamos viviendo una época donde tenemos mucha mayor contaminación y entonces es un factor que está influyendo los cambios que estamos teniendo en la nutrición, la manipulación que se está teniendo de los alimentos, son factores y que sabemos que nos puede estar influyendo para el desarrollo de cáncer con el paso del tiempo. Entonces, toda esta situación, morbilidad, quiere decir las enfermedades que estemos teniendo en la edad adulta y en la edad media, ¿no? Entonces, pues todo esto cuenta definitivamente, pero desde antes de que nacemos a este proceso de llegar arriba de los 60 años. ¿Cuáles son los factores protectores que son importantes? La educación. En la medida que nos estemos cultivando, ¿sí? Y no me refiero nada más a ir a la escuela, el hecho de estar aquí simplemente, eso habla de que ustedes están buscando educación en relación a los aspectos de la salud, es un factor muy importante. Y lo digo sobre todo por la gente arriba de los 60 años, ¿sí? Porque obviamente eso nos estimula y sabemos que el que se mantengan activos y atentos es fundamental. Este año, hace un mes, estuve en Boston, fue la reunión mundial del Alzheimer, y entonces uno de los artículos que hizo mayor ruido fue un estudio que se hizo en Francia, donde 500,000 gentes fueron evaluadas, y de ese 500,000 se concluyó que en la medida que atrasas tu jubilación, tienes mayor protección para evitar el Alzheimer, ¿ok? Entonces, el hecho que nos jubilemos y nos vayamos a la cama, ¿verdad? Y dejemos de trabajar, mal asunto, porque las neuronas empiezan a dejar de funcionar adecuadamente. Entonces, hay que buscar otro tipo de actividades, ¿verdad? En las cuales nos tengamos que desempeñar, ¿ok? Entonces, la educación es muy importante. Estilo de vida, ya veíamos un estilo de vida sana, ¿sí? Lo que comentábamos en cuanto a lo del ejercicio, la alimentación, tocaremos algunos aspectos en relación a esto. Una alimentación balanceada y obviamente la terapéutica en relación a padecimientos que tengamos control de la diabetes, de la hipertensión, de los problemas del riñón o del pulmón que tengamos, ¿verdad? En la medida que esté controlado, pues nos irá mejor en principio. Entonces tenemos un capital de salud física, psicológica y social, que estos serían los factores protectores precisamente para el desempeño de nuestra función en la vida, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora de algo que es muy importante, que viene siendo la masa magra, que son los músculos, y que viene siendo la sarcopenia, ¿ok? Entonces, ¿qué es la masa magra? Pues es hablar de músculos, órganos y hueso,
todo lo que no es grasa. 75% del peso corporal normal es músculo, el principal componente. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve? Para la movilidad, para el balance, para la generación de energía. Es una fuente de proteínas y aminoácidos, y hay situaciones que son importantes, que cuando entramos en una situación de estrés, si algo nos ayuda, si tenemos más masa magra, nos va mejor. ¿Okay? La masa muscular es casi la mitad de la masa corporal de todo el cuerpo. Es lo que da la capacidad para moverse al individuo. Nos ayuda a regular la glucosa, ¿sí? Y hay deterioro en la masa contráctil y sus propiedades en la medida que se van deteriorando. Y esto es parte de lo que revisaremos. En esta gráfica estamos viendo lo que es el músculo, lo que estudiamos en medicina. Y ustedes pueden ver la parte del centro, que ahí precisamente viene siendo la unidad motora, y es cómo están nuestros músculos, y vemos cómo hay una actividad. Aparte del músculo viene lo que dice axón, y precisamente es la actividad eléctrica que se le manda al músculo para que se mueva, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, esta situación que está un poquito complicada para todos ustedes, es lo que hace cómo se vea por dentro el músculo, ¿no? En forma, pues, microscópica. Estas unidades motoras que tenemos en los diferentes músculos son varias. Unas, las lentas, ¿verdad? Son fibras pequeñas, y estas son de la miosina tipo 1. Y esos nos ayudan a una contracción lenta. Hay energía lenta pero constante, y esto la utilizan más sobre todo los corredores de distancia. Y con la edad es lo que va prevaleciendo. Existen las unidades motoras rápidas, que son más fatigables, ¿sí? Más fuerza, más rápido. Son las miosinas tipo 2X. Hay mayor número de fibras y fibras más grandes. Esta es la que más utiliza Usain Bolt, ¿verdad? Ustedes saben que acaba de ganar los 100 metros, los 200 metros y el 4%, y ganó todas las medallas de oro en el Mundial de Atletismo. Bueno, pues estos son individuos que tienen más de este tipo de fibras. Actualmente al deportista que tiene capacidad le hacen una biopsia del músculo y ven cuánto tipo de fibras de estas tiene, y saben que va a ser un individuo que va a poder desarrollar estas cosas. No nada más es córrele, ¿verdad? A ver, vamos a hacer objetivos. Ya hay formas prácticas de valorar a alguien que va a ser determinante en este tipo de situaciones. Y entonces es una energía que viene a través del azúcar, y nos sirve para levantar pesas y hacer esas carreras cortas, ¿verdad? Y luego tenemos unidades motoras rápidas resistentes a la fatiga, que la unidad intermedia son las miosinas tipo 2A, y que nos sirven para actividades intermedias como caminar y movernos. Y en este diagrama estamos viendo entonces las fibras que tiene el individuo joven, es el A, las fibras que se ven en el B, que viene siendo con el envejecimiento, el adulto mayor, y la C, el individuo que ya tiene sarcopenia, o sea que ha perdido masa muscular. Y entonces ustedes pueden ver que el individuo joven cómo tiene esas fibras de tipo 1, ¿verdad? Y las fibras de tipo 2, ya hay un equilibrio. Pero en el individuo que ya tiene edad, ven cómo las de tipo 1 están prevaleciendo, que son las lentas, y vean cómo disminuyeron ya las de tipo 2. Y estamos viendo también en punteado, ¿verdad? Cómo, aquí lo vemos, fibras que se han denervado, o sea que ya se han ido deteriorando, y otras que se deterioraron y empezaron a regenerarse, ¿sí? Entonces, la edad es un factor para que éstas se vayan perdiendo su comunicación. Y el individuo que tiene sarcopenia, pues vean cómo hay mucho menos fibras, ¿verdad? Y obviamente están más denervadas, y ya no hay estas oscuras que son las que se reenervan, se va perdiendo esa capacidad de regenerar al músculo, ¿ok? Entonces, en la medida que evitamos que nosotros tengamos sarcopenia, tendremos mejor calidad en nuestras fibras, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos acá abajo cómo hay hormonas que influyen con el envejecimiento y aumentan, por ejemplo, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que esos son marcadores que se van elevando con la edad y que producen una oxidación, o sea, una situación no adecuada, y que va haciendo que el músculo vaya perdiendo esa capacidad de regenerarse. En esta gráfica vemos el rol del sistema nervioso y cómo con la sarcopenia vamos teniendo atrofia. Entonces,
Vean ustedes abajo, viene la edad, sobre todo en la gráfica que está a su derecha, y cómo con la edad se va perdiendo esa capacidad de que el sistema nervioso vaya actuando en nuestro músculo y entonces se va perdiendo esa función muscular. Esta gráfica nos habla de la masa muscular y lo que tenemos de grasa. Vemos que arriba dice fat. El individuo de 25 años tienen 14% de grasa. Los que están acá a la derecha, la mayoría, ¿verdad? Todavía andan ahí con el 14% de grasa. Y del otro lado, los que estamos acá de este lado, pues esta grasa ya subió al 30%. Entonces, la edad por sí mismo es un factor para que perdamos masa magra, para que perdamos músculo, simplemente por vivir, ¿sí? Entonces, la edad nos lleva a que tengamos más grasa y menos músculo. Esa es una mala noticia, por supuesto, ¿verdad? Aquí vemos un corte. Ustedes ven lo blanco de la parte superior viene siendo el hueso. Es un corte del muslo, ¿sí? Y entonces en el centro ven rojo que es el tuetanito, ¿verdad? Bien rico. Entonces el tuetanito, ¿verdad? Pues es grasa. Entonces ven lo amarillo es el músculo del individuo que les presentaba de 25 años. Y lo rojo entonces viene siendo la grasa precisamente del individuo. Ese es el de 25. Y ahora les voy a presentar el de 70, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente es lo que nos va pasando si no trabajamos. Y estamos hablando de gente sana, gente que no estaba enferma y que se estudió precisamente por esta situación. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo se ganó grasa y se perdió precisamente masa muscular. ¿Ok? Entonces, aguas. ¿Qué pasa con los años? La principal fractura que se va teniendo en la mujer alrededor de la menopausia, que son los 50 años, es la fractura de coles. Se caen y todavía pueden meter las manos para adelante y viene siendo la muñeca, ¿verdad? Donde se fracturan, ¿sí? Y la persona mayor ya no se cae para adelante. Ahorita van a checar para dónde se caen cuando salgan, ¿verdad? Se caen para atrás. Y entonces la principal fractura que ven es la cadera, ¿sí? Entonces tenemos un factor, ¿verdad? Que nos predispone a esa situación. Y ustedes ven en esta gráfica les presento lo que es el balanceo, ¿sí? Si ustedes los ponen parados con los dos pies juntos y luego cierran sus ojos, ¿verdad? No se echaron ninguna cheve ni nada, así, tranquilitos. Entonces fíjense, de 1 a 6 años, el círculo que hacemos, ¿verdad? De 7 a 12 y luego de 19 a 24 es donde mejor estamos, ¿ok? Sin embargo, pasan los años 25 a 30 y mayores de 76, ¿cómo estamos? Igual que como empezamos, de 1 a 6. Así es la vida. Subimos y regresamos a donde veníamos, ¿sí? Entonces, esta es la situación. ¿Por qué la edad? Entonces tenemos un menor centro de equilibrio y hay una situación de atracción hacia la parte de atrás y tendemos a caernos más y lastimarnos precisamente la cadera. ¿Ok? Si trabajamos nuestra masa muscular, eso se puede controlar mejor. ¿Ok? Cuando yo estudié geriatría, ya hace 20 años, fíjense, este año fui a un congreso internacional de Estados Unidos ahí y vi profesores, que a ese congreso no había ido hacía tiempo, que fueron mis maestros. Y dije, qué viejitos se ven, dije, qué bárbaro. Así estás, papá. Así me decía yo. Pero bueno, esta foto es precisamente de hace 20 años. Trabajamos en un asilo allá, donde teníamos casi 800 abuelitos ahí, la mayoría judíos. Y entonces, en ese tiempo ya sabíamos que la actividad física era importante, la actividad aeróbica, el caminar, el trotar. Sin embargo, se empezó a demostrar con la doctora Fiatirone, precisamente que, fíjense cómo está levantando la pierna y atrás hay pesas, ¿sí? Y entonces, el trabajar contra una resistencia hacía que mejorase la masa muscular. Entonces, se demostró que el ejercicio aeróbico convenía, pero si tú lo apoyabas con trabajo de resistencia, eso te mejoraba la calidad de tu músculo, ¿verdad? Y entonces eso ha venido avanzando, ¿no? Vemos aquí los cambios del envejecimiento y ustedes están viendo la masa muscular,
Se las voy a poner a color para que lo vean mejor. Y entonces ven en rojo precisamente lo que es el músculo y en blanco alrededor se ve la grasa, pero como el músculo está infiltrado también de grasa, ¿sí? Entonces es precisamente, y ustedes lo ven abajo, el individuo que tiene sarcopenia, cómo tiene mucho mayor infiltración de grasa. Y ahora cuando ustedes piden un corte así bien rico de arrachera y todo el asunto, en la medida que tiene grasa, es un corte que está más sabroso, ¿verdad? Y los angus y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pues hay una calidad para cuando compra uno ahí los cortes. Bueno, pues para nosotros no es la buena noticia, ¿verdad? Obviamente que con la edad vamos teniendo esta situación. Entonces hay una infiltración del componente graso que nos lleva a una denervación y desequilibrio precisamente con la estructura muscular. Aquí les quiero poner obviamente que hay cambios hormonales con el envejecimiento, donde baja la hormona de crecimiento, baja la testosterona, sobre todo en el varón, el factor de crecimiento similar a la insulina, que son cosas que nos han ayudado en nuestro desarrollo a mantenernos adecuadamente. Y al bajar esta situación nos influye precisamente en tener una menor calidad de músculo. Entonces tenemos un equilibrio generalmente en el desarrollo en la síntesis de proteínas y el metabolismo de ellas. Pero con la edad esa balanza se va inclinando a que hay mayor pérdida en el tipo de proteínas que tenemos. Entonces, los cambios en la composición corporal reflejan que hay una menor producción de proteínas y hay una destrucción. Pero sobre todo, más que destrucción en el adulto mayor, viene siendo hay una menor producción de proteínas. Por lo tanto, es fundamental la dieta en proteínas para poder mantener esa calidad de proteínas en el músculo, ¿no? Y además se disminuye la capacidad del músculo de regenerarse posterior cuando tenemos una lesión. Entonces aquí vemos cómo este equilibrio están las proteínas, los aminoácidos son los que se juntan y luego nos forman las proteínas. Y entonces, con la edad, bueno, tenemos un mayor desdoblamiento de proteínas, ¿verdad? Que se pierden hacia la sangre y entonces tenemos menos calidad precisamente en esto. Fíjense, esta gráfica aquí les muestro también cómo los individuos alcanzan un pico de masa temprano con la edad. O sea, generalmente a los 30 años tenemos el máximo desarrollo de nuestras funciones. ¿Sí? 25, 30 años, ya me lo han ido bajando. Antes hablábamos 35, vamos en 30 y ahora que menos de 30. Entonces, muy importante esto para los jóvenes, porque en la medida que han desarrollado su masa muscular, entonces hasta ahí llegan. Y esto es fundamental también para el hueso, para prevenir cuestiones de osteoporosis, sobre todo la mujer. Entonces, en la medida que han desarrollado, han hecho ejercicio y tienen una mejor masa muscular, llegan a un pico más alto. Entonces, la segunda línea que ven en azul es esos individuos que tuvieron menos masa, tienen más posibilidades que con situaciones de estrés y la inactividad se deterioren más pronto. ¿De acuerdo? Entonces, los que estamos de este lado, pues ya no podemos desarrollar más pico, ¿verdad? Porque ya estamos acá de este lado. El asunto es cómo podemos mantener esto en menos caída. Pero los que están acá de la derecha, los jóvenes, ¿verdad? Entonces todavía pueden llegar a desarrollar esa masa muscular hacia arriba, ¿de acuerdo? Y eso es un factor de protección. La pérdida progresiva de masa muscular, esa es muy interesante, esta diapositiva. Ustedes pueden ver de los 0 a los 25 años cómo está nuestro músculo ahí, pero a partir de los 40 años tenemos una pérdida, ¿sí? Del 8% entre los 40 y los 70 años de nuestra masa muscular, simplemente por edad, ¿ok? Y quien tiene la fortuna de brincar a los 70, ¿verdad? Porque no todos llegan, ¿verdad? Se aumenta del 8 al 15%. Entonces, esto es fundamental porque, obviamente, si perdemos masa, hay pérdida de fuerza y energía, hay pérdida de la independencia, el que podamos valernos por sí mismos, el que no estemos en una silla de ruedas. Esto nos lleva a tener mayor sensibilidad a enfermedades, que tengamos una recuperación más lenta, una cicatrización más lenta, hay mayor riesgo de caídas y fracturas y obviamente nos incrementa la mortalidad. Entonces, para que vean qué importante es esto. Entonces aquí vemos, quien tiene una pérdida del 10% de la masa muscular,
Entonces, las complicaciones, ¿qué es? Que baje nuestro sistema de defensa y por lo tanto aumenta el riesgo de infecciones. Y eso nos lleva a un 10% de mortalidad comparativamente contra quien no lo tiene. Si es el 20%, baja la cicatrización, aumenta la debilidad muscular, más infecciones, la mortalidad aumenta hasta el 30%. Y si nos vamos al final, pérdida de la masa muscular del 40%, está la muerte y generalmente por neumonía y la mortalidad es del 100%. Entonces, dependiendo cómo lleguemos a un hospital con una complicación infecciosa, pues de acuerdo a nuestro sistema de defensa, cómo lo tengamos por nuestra masa muscular, va a depender la sobrevida o no que tengamos. ¿Ok? Entonces, pues hay que trabajarle. El término sarcopenia surge precisamente por el doctor Rosenberg y quiere decir pérdida de carne, sarx y penia, ¿verdad? Pérdida de la masa muscular. Y entonces ya veíamos que es por procesos celulares que se van deteriorando y esto nos lleva a disminuir la fuerza, la movilidad, la fatigabilidad, trastornos metabólicos, etc. Y entonces estamos teniendo ahorita un debate en relación a cómo definir sarcopenia, porque por definición, así como se los puse, es simplemente pérdida de masa muscular. Y entonces pues está como muy sencillo. Pero ahora lo que están diciendo es que no solo se pierde masa muscular. Dicen síndrome caracterizado por pérdida progresiva y generalizada de la masa, esa sería la masa muscular, pero viene también y la fuerza muscular, con riesgos adversos como la discapacidad, pobre calidad de vida y muerte. Y vemos que para medirla hablamos de baja masa muscular, baja fuerza muscular y pobre desempeño físico. Y entonces, esta clasificación nos dice que si pierdes masa muscular, hablaríamos de presarcopenia. Que si perdemos masa y además fuerza o rendimiento físico, el que te puedas movilizar, sería ya una sarcopenia. Y la sarcopenia severa es tener las tres características. ¿Okay? Entonces, muchos médicos no lo saben, ¿eh? Esta es una situación reciente que se está dando esta situación de debate. Y entonces así hablamos que tenemos sarcopenia simplemente por el envejecer, la primaria y la secundaria, cuando va relacionado, por ejemplo, a baja de actividad. Si te la pasas en la cama, con vida sedentaria, vamos teniendo un desacondicionamiento y vamos perdiendo masa. Si va relacionado con una enfermedad, ¿verdad? Si tienes sobre todo un cáncer, pues obviamente te lleva a un mayor consumo de músculo. Y podemos tener una dieta inadecuada, malabsorción, enfermedades digestivas, anorexia por medicamentos, pues es una sarcopenia por nutrición, ¿no? Entonces, hay diferentes causas que nos pueden llevar a esto. ¿Cómo la medimos? Nomás para que se enteren. Bueno, quien se ha hecho aquí densitometría, saben que es una cosa que se llama DEXA, ¿verdad? Y eso nos mide el hueso. Pues ahora se está trabajando para no solo medir huesos, sino que se mida cuánto tenemos de músculo y cuánto tenemos de grasa. Y eso ya nos da una precisión de la masa muscular. Y lo otro viene siendo la bioimpedanciometría. Se conectan unos cables y en forma indirecta nos dice cuánto tienes de agua y cuánto tienes de músculo. Y entonces es una forma también, las nutriólogas lo utilizan mucho estos sistemas ahorita para medir con mayor precisión cuánto tenemos de músculo. ¿Ok? Entonces, con eso medimos masa muscular. También se puede usar el TAC, la resonancia magnética. Sin embargo, son cosas mucho más costosas. Y la fuerza muscular la podemos medir a través de la fuerza de prensión. Y entonces aquí vemos a la abuelita y donde está utilizando precisamente un instrumento. Todos los geriatras tenemos este instrumento, así como tenemos el baumanómetro y el esteto, pues ya le agregamos algo, ¿verdad? Entonces con eso medimos fuerza y nos va sirviendo para con el paso del tiempo ir viendo si esto ha mejorado o no, ¿verdad? Y entonces el rendimiento físico lo hacemos a través de unas pruebas de caminar. La más sencilla se llama levántate y anda. Entonces le pedimos a la persona que se siente en una silla, ¿sí?, que se levante sin apoyarse, camine 3 metros, regrese 3 metros y contamos que sean menos de 20 segundos. Esa se llama levántate y anda o grab and go. Y es una prueba sencilla para decir, aquel que lo hizo en 20 segundos o más es un individuo que tiene mayor riesgo de caerse, de que se vaya a fracturar y que obviamente tiene una debilidad muscular evidente y que le va a batallar para subir las escaleras, etcétera, ¿no?
Entonces el asunto es mantenernos lo mejor posible en esa situación. Estos son parámetros clínicos que utilizamos para esta situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esto nada más hacerles ver que cuando tenemos una situación de estrés, se aumentan enzimas que producen inflamación, hay un estado de catabolismo y entonces eso nos lleva a un mayor deterioro de la función muscular. Esta interleucina 6 es un factor de inflamación que con la edad, les decía, se va produciendo más y nos va llevando a que pues, se deteriore más nuestro músculo, ¿no? Y los brotes de inflamación continuo y severo alimentan esta destrucción. Entonces, en la medida que tengamos infecciones o procesos inflamatorios, pues no nos ayuda. ¿Qué pasa cuando estamos en el hospital? Y ustedes pueden ver cuánto estamos inactivos, pues casi el 100%, 95%. Nos la pasamos en la cama. A veces porque te operaron, no te puedes levantar y a veces aunque te pudieras levantar, te sientes tan mal que no lo puedes hacer. Y solamente, bueno, pues esta baja actividad, hablamos de menos 15 pasos, ¿verdad?, por minuto, ¿sí? Eso es lo que cuando está la gente hospitalizada. Y el que se puede levantar al baño lo hace y el que no, no. Y esto precisamente nos lleva a que se produzca menos proteína, ¿sí? Y ustedes pueden ver en el primer día, ¿sí?, estamos viendo cómo estudiaron individuos, los metieron simplemente a la cama, ¿verdad? Esto se hizo en la NASA, aquí en Houston. Entonces los metieron a la cama, midieron la orina, tomaron sangre, etcétera, a ver cómo se perdía la masa muscular. Y entonces, entre el primer día, ¿sí?, y el 10º día, se perdió el 30% de esa parte. Se perdió esa capacidad de producir proteína y para sintetizar el músculo, ¿ok? Y ustedes pueden ver entonces un individuo joven que simplemente está en la cama, los metieron un mes, los metieron a la cama, les dieron de comer, a ver la tele, tú no te muevas, aquí te vamos a estudiar. Y al abuelito también, individuos sanos. Y ustedes ven, el individuo joven inactivo, 28 días en cama, perdió medio kilo de músculo. ¿Saben lo que es una rachera de medio kilo? Se me hace que no nos la acabamos, ¿verdad? Así tan fácilmente. Pues el individuo adulto inactivo, 10 días, perdió 1 kilo. 10 días de estar inactivo en la cama. Y somos buenos en el hospital para que la gente esté inactiva, ¿verdad? Y el individuo que estaba hospitalizado, el adulto mayor, 3 días, perdió 1 kilo. El individuo que tiene una situación de estrés. Entonces, imagínense la cantidad de músculo que se pierde precisamente con tan solo 3 días el adulto mayor, comparado con el joven. Lo que tardó en 1 mes, en 3 días se pierde. Es importante. ¿Y qué pasa con los adultos mayores cuando están en el hospital? No quieren comer, ¿verdad? No tenemos hambre. Y entonces, fíjense que la proteína, lo que se les ofrece en azul, y lo que se consume, pues menos, ahí como el 8%. Y los carbohidratos, pues no quiere comer, tráiganle un pastelito, ¿verdad? Se les ofrece esta cantidad, sin embargo, la consumen mucho mejor que la proteína. Y la grasa, pues se consume también en baja proporción, ¿no? Pero en relación a esto, lo que necesitamos comer es proteína y es de lo que menos comemos, el hospitalizado sobre todo, ¿no? Entonces, pues tenemos que cambiar esta situación. Entre el ingreso y el día 2 ocurre deterioro en la movilidad, en la transferencia, en ir al baño, la alimentación y el arreglo personal. 65% de los pacientes presentan deterioro de la movilidad entre el ingreso y el día 2. ¿Okay? Entonces, importante. Entonces, ese deterioro funcional es por la edad, por la misma enfermedad, desacondicionamiento, la sarcopenia, los efectos de los medicamentos, el medio ambiente, restricciones. Si están inquietos, los amarramos a veces en el hospital para que no se estén quitando ahí las ondas y todo el asunto, pues peor. Entonces, todo esto nos lleva a discapacidad, deterioro en las actividades de la vida diaria y la marcha. 30-55% de ancianos que egresan del hospital no pueden realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Levantarse, ir al baño, comer por sí solos, tienen que apoyarlos precisamente para estas situaciones, ¿ok? Pues eso es tremendo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo
tenemos un deterioro de la masa muscular, lo que va punteado, pero esta situación de deterioro, ustedes ven las áreas en amarillo, que son las crisis que tenemos de procesos inflamatorios y cómo tenemos una caída mayor, precisamente cuando se agrega esta situación. ¿Okay? Entonces, si no nos preparamos en eso, nuestra pérdida es mayor. Vean esta foto, impresionante, ¿no? Esto se llama caquexia, que viene siendo una falta de masa muscular extrema y que va asociado precisamente con individuos que tienen un proceso inflamatorio como pudiera ser un cáncer, pero hay individuos que no tienen cáncer y que llegan en estas situaciones, ¿verdad? Debilidad extrema. ¿Quiénes son frágiles? Generalmente mayores de 75 años, quienes no pueden desarrollar esas actividades básicas de la vida diaria, quienes no se pueden movilizar, quien tiene problemas médicos agudos y crónicos, que no tiene una red social, me refiero sobre todo a cuestiones de la familia, que los puedan apoyar y sacar. Y entonces esto obviamente nos lleva a que el individuo pueda más fácilmente requerir pues, un internamiento en un asilo, ¿no? Entonces, tenemos que detener ese proceso de deterioro con el paso del tiempo que vamos teniendo, ¿sí? De repente caemos en una rampa, sobre todo si tenemos un proceso infeccioso que nos hace que se deteriore mucho nuestra masa muscular, ¿no? Entonces vemos esta caída del 100% y cómo vamos perdiendo si tenemos una infección o tenemos una enfermedad crónica, se va deteriorando y luego llegamos a esta zona de fragilidad. Esto es una situación crítica, porque si caemos después de eso estamos más cerquita de ir al panteón, ¿verdad? O que nos cremen, ¿verdad? Que ahora es la novedad, más que ir al panteón, pues una cremada que nos den, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos fragilidad? El que mejor la define es Quino. Usted es este caricaturista argentino, bien conocido. Entonces está con el doctor, le toma el pulso, ¿va? Lo está viendo, le escucha los pulmones. Oiga, pues se ve muy bien. Usted, felicidades, hombre. No trae ningún problema, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! Se murió. ¿Qué pasó? Se desapareció. Precisamente ese es el individuo. Oye, pues estaba muy bien en la casa. Llegó al hospital, le llegó una neumonía y ya no salió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía masa muscular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es un estado de vulnerabilidad fisiológica relacionada con la edad y que nos lleva a perder nuestro equilibrio. Y es una reducida capacidad para enfrentar al estrés. Es precisamente eso, es la fragilidad. Y hay que evitar esta situación, y esto es un sinónimo. Podemos ver al individuo frágil, ¿verdad? Quien tiene más riesgo. Hay quien resume la vida en 4 botellas, ¿sí? Entonces, escójanle. Los que estamos de este lado, bueno, ya pasamos por el biberón, la coca, estamos con la cheve, pero viene la del suerito, hombre. No, hombre. Esa está canija, ¿verdad? Entonces, ya vamos en la 3ª botella, así que aguas. ¿Ok? Bueno, les quiero comentar algo que ha surgido y que es importante en esta situación, y es la vitamina D. Esta se encuentra en algunos alimentos, como es el aceite de hígado de bacalao, los pescados grasos, en la leche, en los cereales. Está disponible como suplemento alimenticio y nosotros la solemos producir a través de los rayos solares que nos dan. Se produce una síntesis, se actúa a nivel del riñón y entonces pues generamos vitamina D, ¿ok? Sin embargo, con el paso del tiempo, esa vitamina D vamos perdiendo esa capacidad de producirla con la edad. Y entonces también, ¿por qué? Porque ya no nos asoleamos. Mujeres mayores con osteoporosis en Latinoamérica y Centroamérica tienen deficiencia de vitamina D, ¿ok? Entonces, pues ahí estamos anotados. Esto es un examen que no solemos pedir de rutina, pero bueno, ya lo estamos empezando a hacer, quienes nos interesan estas cosas, y vemos que los valores son de 30 nanogramos o más. Este es un estudio que lo envían a veces a Estados Unidos, anda alrededor de los $1,000 el costo de la prueba nada más. Y entonces, los niveles inadecuados es menor de 30, ¿ok? Y entonces tenemos que tenerlo arriba de 30. Fíjense, este es un estudio que se hizo aquí en México. Ven en rojo Ciudad Obregón, el DF en verde, León está en azul y en rosado está el Monterrey. Y vean los individuos entre 21 y 25, ahí es donde está la mayoría de los regios, ¿sí? O de las regias, porque eran sobre todo mujeres.
y entre 26 y 30 hay mucho menos, pero estamos sobre todo entre 16 y 25. O sea, hay una tendencia en mujeres en la menopausia que están por abajo de estos niveles, que es una época fundamental precisamente para el desarrollo de osteoporosis. ¿Qué ha habido con esto, con los suplementos de vitamina D y calcio? Este es un estudio, 122 mujeres entre 63 y 99 años, y entonces se les dio a unas calcio nada más y a otras calcio con vitamina D. El estudio duró 12 semanas, ¿sí? Se les midió la vitamina D y la mayoría tenían 12 nanogramos al inicio, el promedio. O sea, estaban muy abajo, menos de la mitad. Entonces, aquellas que se les dio calcio y vitamina D, el que ven en roja, disminuyó las caídas el 49%. En esas 12 semanas se demostró que mejoró precisamente la calidad del músculo y el poderse movilizar. Entonces, este es otro estudio, 4,100 adultos entre 60 y 90 años, prueba de velocidad de caminar de 2 metros, ¿verdad? Que tenían, y entonces se vio como aquellos individuos que tenían los niveles arriba de 24, sobre todo 30, cómo mejoraron su velocidad precisamente de marcha al tener los niveles normales. ¿Okay? Entonces, la vitamina D tiene menos riesgo de que tengamos fracturas de cadera y vértebras, menor riesgo de caídas, fuerza muscular la mejora y los bajos niveles están asociados con debilidad muscular, ¿no? Entonces, pues es uno de los suplementos que es importante que tengamos. ¿Qué ha salido en relación a vitamina D? Que puede prevenir el cáncer. 3,000 estudios, ¿verdad? 275 epidemiológicos hablan que si tenemos valores adecuados y altos de vitamina D, podemos prevenir menor cáncer de colon, de mama, de ovario, riñones, de páncreas, hasta de próstata y otros. O sea, esto nos ayuda en nuestro sistema inmune, ¿sí? Este es un estudio que va relacionado con esta situación y que si tenemos niveles pues cerca de 100, pues, pero estos son nanomolas, no estamos hablando de miligramos, ¿verdad? Entonces, sería el equivalente a 75, ¿no? Que si andamos arriba de 30 nos va a ayudar. Puede mejorar la respuesta para la diabetes, para tener menos hipertensión e insuficiencia cardíaca. Y entonces, pues es importante. Esta señora tomaba vitamina D, como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces, pues quien no sabe patinar, no le recomiendo que se suba a la patineta, ¿verdad? Obviamente. Quien sí sabe, bueno, pues lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, esto nos habla de calidad. Entonces, ¿qué es importante para esto de la masa muscular? Ejercicio. Y aquí estamos hablando, esto se llama trabajo negativo, donde aquí la abuelita precisamente está trabajando contra una resistencia y precisamente está haciendo que trabajen sus muslos contra una fuerza, precisamente para mejorar la masa muscular. En este estudio se demostró que aquellos, ¿verdad?, que estaban haciendo trabajo negativo con puntos oscuros, se vio cómo empezaron muy suave y luego fueron subiendo la fuerza y mejoraron comparativamente con las barras, que son los que no hicieron ejercicio más que caminar, ¿verdad? Cómo mejoraron la calidad de su músculo, ¿ok? Entonces, fíjense cómo de joven, ¿verdad? Este hombre hizo y decía, I'll be back. Y luego con los años dice, oh my back, ¿verdad? Oh, me duele mi espalda, ¿ok? Entonces, pues esa masa muscular se pierde y vamos ganando grasa, simplemente. Ahí está uno de los ejemplos fundamentales. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que ahora se están utilizando ciertas cosas para bloquear esa situación y mejorar la masa muscular. Se bloquean algunas enzimas, entonces ven el ganado cómo se está hipertrofiando el músculo precisamente pues para que ganar más, ¿verdad? En esa situación. Este niño tiene una deficiencia precisamente de la miostatina y entonces los papás lo llevan al gimnasio y todo el asunto y vean cómo está marcado precisamente. Es importante la cantidad de masa muscular que tiene y es un individuo que va a estar hipertrofiado en su cuestión de masa muscular, ya trae una deficiencia genética en esa situación, ¿ok? Entonces, bueno, pues estos son defectos que hay. ¿Qué concluimos? Que bueno, la sarcopenia se presenta con la edad, nos hace vulnerables y con riesgo a infecciones, que nos puede dar enfermedades que se acelera este proceso y que nos puede llevar al hospital, obviamente a un medio hostil. Y esto obviamente nos puede llevar a la muerte y obviamente a la pérdida de nuestras funciones.
¿qué es importante? La cuestión de la nutrición aparte del ejercicio, ¿no? Esto es clave. ¿Cuáles son las intervenciones nutricionales? Ingesta inadecuada de nutrientes se ha relacionado con mayor fragilidad, que incluye la sarcopenia, ¿no? Entonces, si tenemos un peso inadecuado o un índice de masa bajo, pues lo mismo, pérdida de la autonomía, fracturas de cadera, mortalidad, ir al hospital, mal pronóstico. En el adulto mayor se sintetiza menos proteína que el joven, ya lo veíamos, se recupera más lentamente la pérdida de la proteína y los requerimientos clásicos son de 0.8 gramos de proteína por kilo, que probablemente no son suficientes para los adultos mayores y hay que consumir más proteína. Y esta es una de las modificaciones que se está haciendo y que debemos andar alrededor de 1.2. 40% de los mayores de 70 años consumen menos de lo recomendado, principalmente proteína baja en valor biológico. 50% de los pacientes no consumen todo lo que se les da en el hospital y solo 6 a 8% se les ofrece el suplemento. Han oído por ahí el Ensure y estas cosas, ¿verdad? Entonces son los suplementos que la persona que está en el hospital, pues es más sencillo de consumir, un alto valor calórico y proteico, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos dan la proteína? Pues en carbohidratos, ¿verdad? Como no quiso comer pescadito ni pollito, entonces le damos dulcecito, ¿verdad? Y entonces, mal asunto. Y si tiene azúcar, pues peor. Entonces, lo normal que decíamos de 0.8, pero cuando tenemos una situación de estrés se habla hasta de 2, de 1.5 a 2 gramos por kilo. El desnutrido debe andar en 1.5, quien tiene heridas, y para restablecer el peso es eso. Entonces el adulto mayor debe andar entre 1.2 o 1.5 gramos por kilo por día de consumo proteico, ¿ok? Entonces para que lo vean con su nutrióloga. Entonces tenemos que valorar nuestro estado nutricional, la fuerza muscular y ver cómo está nuestra funcionalidad, ¿no? Pues esto es parte de lo que ya les mencionaba. Estos son estudios donde se les dieron suplementos, ¿no? Estos suplementos demostraron que sí podían mejorar la masa muscular los individuos que estaban internados y le daban un adecuado contenido en proteínas. Entonces hay que reconocer que la prevención y la rehabilitación son los principales objetivos de la geriatría. Entender la necesidad de una evaluación y abordaje de las diferentes áreas del adulto mayor para prevenir problemas, ¿no? ¿Qué pasa con el individuo que llega? Anciano funcional, estaba muy bien, tiene una enfermedad aguda, se hospitaliza, llega a un medio hostil, obviamente hay un deterioro físico, se deprime y obviamente hacemos que con el paso de los días, cuando sale del hospital, empiece a ser más dependiente con los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo adecuado? Que cuando llegue al hospital, esté deprimido, que haya una intervención del área de geriatría precisamente para valorar todas estas situaciones y hacer un programa para que se acelere el alta, prevención de la iatrogenia y evitar el deterioro funcional que pueda tener esta persona, ¿no? Entonces, parte de las cosas. ¿Qué es lo que valoramos? Bueno, el estado funcional, el estado nutricional, evitar la depresión, el estado de confusión, ver toda la polifarmacia, que no tengan incontinencia, el deterioro sensorial, ¿verdad? Los meten a terapia intensiva, no hay luz, no se sabe si es de día, si es de noche, se pierde la relación con el entorno que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que mejorar esa precisión diagnóstica, es la función de nosotros como geriatras, optimizar el tratamiento médico, mejorar los desenlaces médicos para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Ver cuándo va a estar mejor en la casa, con la familia, cuál es el apoyo que requerirá después de salir y obviamente organizar los cuidados a largo plazo y ser ese enlace con los especialistas para tener, pues no estén brinque en las diferentes especialidades, sino que haya una comunicación adecuada, ¿no? Entonces, tenemos que este deterioro de la zona de fragilidad, tratar de evitar caer en esa situación para evitar un desenlace fatal, ¿no? Entonces, si intervenimos ahí, podemos prolongar la vida. Si intervenimos en esa área, podemos mejorar capacidad funcional, obviamente, ya un deterioro. Y obviamente en esta etapa, bueno, pues es tratar de mejorar calidad de vida nada más, ¿no? Este es el centro de geriatría que tenemos en Santa Catarina. Es un centro de estimulación ahí para problemas cognitivos. Ahí hay un área de consulta. Ahí cuesta 50 pesos la consulta. Esto es parte de la fundación. Y entonces,
bueno, pues está a sus órdenes, ¿verdad? Para la gente que quiera irse a evaluar ahí, ¿no? Ahí se hacen diferentes actividades precisamente para mejorar calidad de vida en muchos de los pacientes, sobre todo que tienen deterioro cognitivo, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar en la casa sin hacer nada, pues obviamente ahí se aprovechan mejor las cosas para la estimulación, ¿ok? Recordarles, día 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, vamos a tener un evento en el Auditorio Luis Elizondo, no va a tener costo, esto es un sábado, va a ser de las 9 a la 1 de la tarde. Entonces vendrá el jefe de neurología de la Cleveland Clinic de Miami, será una de las conferencias, estará un servidor, estará el doctor Dávila también, que ahorita estará aquí con ustedes. Entonces, bueno, pues están invitados ahí para que lo pongan en su agenda y sigan activos mentalmente, ¿verdad? Es en el Luis Elizondo, en el Auditorio Luis Elizondo, allá a un lado del TEC, ¿verdad? El TEC ahí nos prestó el auditorio precisamente para realizar esta situación, ¿no? Entonces, ahorita le van a hacer esta prueba cuando salgan, a ver si tienen problema muscular o no, ¿verdad? Entonces, a ver quién se anota, ¿sí? Entonces, estamos viendo una mujer que mientras llegaba el camión, pues aprovechaba el tiempo, ¿verdad? No se sentaba, entonces estaba estirando, ¿verdad? Alguien que fue gimnasta años anteriores, ¿verdad? Entonces, bueno, las comorbilidades, diferentes enfermedades nos pueden llevar a una dependencia y esta zona de fragilidad, sobre todo la unión de todos estos aspectos, pues es lo que nos puede llevar a que nos compliquemos precisamente las cosas, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Fíjense que hace algunos días precisamente fui a un curso de capacitación en depresión y paradójicamente ya ven que ahora mientras está uno esperando pues pone en el Facebook que está en el aeropuerto o que va para un lado y yo ponía paradójicamente voy contento a un curso de depresión, ¿no? Bueno, lo que vamos a aprovechar el día de hoy, ¿sí? Es por supuesto conocer de la patología, de conocer de depresión, pero vamos a aprovechar para dos cosas, ¿sí? Una, para que todos los chicos y chicas de enfermería aprendan a diagnosticar la depresión o al menos aprendan a hacer el tamizaje con todos sus pacientes, sobre todo con los adultos mayores. Y dos, a todas las personas que están aquí, a lo largo de la plática les vamos a dar una consulta, ¿verdad? Por si alguien tiene alguna inquietud sobre su estado de ánimo o si tiene alguna inquietud sobre el estado de ánimo de alguno de los familiares. Entonces, como todos están anotando, les voy a pedir a lo largo de la plática que vayan anotando la respuesta a 15 preguntas que les voy a ir haciendo, ¿sí? Ustedes en una columna van a anotar las verdes y en otra columna los rojos, ¿ok? Entonces son preguntas muy sencillas, ¿sí? Y ustedes solitos, sin decirle a nadie, sin decirnos a nosotros, lo van a ir anotando. La primera pregunta, y ustedes solos respóndanse, es si están satisfechos con su vida, ¿sí? Sí, verde, no, rojo. Y empezamos. Muy bien. Hoy vamos a hablar de este tema pues que está hoy en boga, porque es una de las grandes síndromes geriátricos por los cuales pues, nos consultan a nosotros los médicos y especialmente a nosotros los geriatras. Pero, ¿sí? Aquí el problema viene cuando los pacientes no consultan o cuando las personas se la pasan dudando si tienen el diagnóstico o no. Entonces, a lo largo de nuestra plática vamos a definir el concepto de depresión. Vamos a recordar algunas de las causas de depresión, hay muchísimas causas, ¿sí? Vamos a identificar la sintomatología principal y vamos a conocer algunos de los criterios diagnósticos que utilizamos los médicos y los estudiantes de enfermería pues van a aprender a identificar a aquellos pacientes que tienen depresión. De pronto vemos a alguien triste y decimos, no, pues este está deprimido. Fíjense que antes de empezar la plática les voy a comentar de una paciente que en algún momento tuve y pues me decía que estaba deprimida, que lloraba, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, le empezamos a dar tratamiento. Esta paciente pues no mejoraba del todo. ¿Saben cuándo mejoró? Cuando fue su marido al consultorio y me dijo la causa de la depresión. En ese tiempo la señora estaba muy mortificada porque los Tigres iban a ir a la segunda división. Entonces, pues bueno,
Habrá cosas que nos dan risa aquí y habrá otras más serias y un par de casos clínicos que iremos viendo a lo largo de la plática, ¿no? Les voy a platicar de esta paciente que en algún momento nos llegó. Es una mujer de 67 años de edad que la enviaron con nosotros porque pensaban que tenía Alzheimer. Ya saben que los geriatras pues andamos también haciendo diagnóstico de Alzheimer. Hipertensa, diabética, que requería medicamentos para dormir como las benzodiazepinas, el famoso diazepam, tafil, entre otros. Y es una paciente que iba dormida, prácticamente dormida a la consulta con incapacidad para sostener la posición erguida. Iba en su silla de ruedas, ¿sí? Tumbada, babeaba, incluso uno la veía y pues decía, bueno, esta señora pues tiene Alzheimer, ¿no? Dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria y era traída por alguno de sus hermanos a la consulta. La segunda pregunta, ¿ha abandonado muchos de sus intereses o actividades? Ustedes solitos respondan sí o no, verde o rojo, ¿ok? Muy bien. Fíjense que, ¿por qué hablamos de la depresión hoy en día? Porque hay mucha depresión. En México, ¿sí? Alrededor del 5.5% de la población es mayor de 65 años. Si tomamos en cuenta que la edad geriátrica en nuestro país empieza a partir de los 60 años, podemos hablar que el 10% de la población pues tiene arriba de 60 años. Entonces, alrededor de 9 o 10 millones de personas en nuestro país tienen alrededor de 60 años o más. Y esta cifra pues ya saben que se va a ir duplicando. ¿Y por qué se va a ir duplicando? Porque cada vez tenemos menos hijos, ¿verdad? Y porque cada vez vivimos más. Afortunadamente, la esperanza de vida en nuestro país pues se va incrementando de forma gradual. Hoy en día, una niña que nace en Monterrey, el día de hoy, tiene una esperanza de vida de alrededor de 78 años, ¿sí? O más, muy cerca de lo que vive una niña o una mujer en Europa o en los países de primer mundo. Número 3, ¿siente que su vida está vacía? ¿Sí? Rojo. Póngale ahí una palomita. No, verde. ¿Ok? Entonces, cuando nuestros abuelos andaban por ahí escuchando hablar de la revolución y hablaban de las hazañas de Pancho Villa y acababa de terminar 10 años antes la revolución, la esperanza de vida de las personas en ese tiempo pues era de 33 años aproximadamente, ¿sí? Esto no quería decir que las personas en general todas vivieran poco, pero había muchos niños que fallecían recién nacidos, había niños que morían de diarrea a los 5 años de edad. Bueno, todo eso lo hemos ido superando y hoy cada vez vivimos más. Pero como vivimos más, pues también tenemos enfermedades propias de las personas que viven más. Un poco más de hipertensión, un poco más de diabetes, un poco más de problemas neurológicos, entre otras cosas. Y entonces, pues nuestra esperanza de vida, insisto, es muy parecida, al menos en el norte de la República y al menos en las mujeres que se cuidan más, ¿verdad? Muy parecida a la que se vive en muchos países de la Unión Europea. Hace algunos años se hicieron algunas encuestas, siempre nos andamos preguntando, bueno, ¿cómo la pasa, no? Y ustedes escuchaban por ahí del 2007, del 2008, del 2009, leían en el periódico que Monterrey era una ciudad muy feliz, ¿no? Todo el mundo decía, no, pues los regios, quién sabe cómo le hagan, pero pues son muy felices. Y entonces alguien se puso a hacer algunas investigaciones y se dio cuenta realmente cómo estábamos en América Latina en cuanto a la situación de depresión. Se identificó hace algunos años que en las capitales, por ejemplo en Santiago de Chile, había muchísima más depresión que en la capital de Jamaica, ¿sí? Donde pues la gente era muy feliz, yo no sé por qué, a lo mejor se la pasaban muy bien, no trabajaban, iban a la playa, no sé qué era lo que pasaba, ¿no? Y aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, se identificaba que alrededor del 20% de los habitantes de la Ciudad de México tenían algún tipo de depresión. 1 de cada 5 tenían algún tipo de depresión, lo cual pues es bastante alto, ¿sí? Sin embargo, bueno, estas cifras pues dependiendo del país se pueden ir incrementando, pueden ir disminuyendo. Se dice que la población de Estados Unidos pues más o menos anda en un porcentaje de depresión muy parecido al que tenemos nosotros en nuestro país, ¿sí?
En Italia, fíjense que los italianos, pues así como juegan al fútbol y como hacen pizzas y como son tan alegres, existe depresión hasta en el 40% de las personas, y entonces empieza uno a preguntar, bueno, pues ¿de dónde viene todo esto? Hace algunos años, cuando yo era residente, hicimos un estudio en el Hospital Metropolitano, ¿sí? con pacientes, hay que reconocer que es con pacientes que tenían algún problema, e identificamos que casi el 70% de las personas que acudían a consulta tenían algún signo de depresión. Entonces esto nos hace estar atentos, y los geriatras pues la buscamos intencionalmente, porque una depresión atendida a tiempo cambia la perspectiva y cambia el panorama de cada una de las personas, incluyendo su calidad de vida. Esto ya saben que nuestra pirámide poblacional se va modificando. Por primera vez en el 2010, la población de 10 a 14 años fue mayor que aquella de 5 a 9 años. Entonces, pues tenemos una oportunidad bastante importante en nuestro país de 30 a 40 años en los cuales vamos a tener pues jóvenes muy productivos, jóvenes muy activos, ¿sí? Y después pues vamos a pagar el precio de toda esa situación. Entonces lo tenemos que aprovechar desde ahorita, ¿no? Número 4, ¿se aburren con frecuencia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Rojo? ¿No? ¿Verde? Muy bien. En la epidemiología de la depresión se dice que afecta casi al 20% de los norteamericanos. Esta diapositiva casi la repetimos con respecto a la anterior. ¿Sí? La prevalencia en Europa es un poquito menor que la que se vive en Estados Unidos. Tal vez los europeos pues la pasen un poquito mejor, aunque habría que hacer esa encuesta hoy en día que tienen pues la crisis económica y todo lo que se está viniendo, ¿no? Y se dice que al menos el 8 o el 9% de la población en México ha tenido un episodio a lo largo de su vida. Es mucho. Somos 112 millones de habitantes, y esto quiere decir que alrededor de 10 o 12 millones de habitantes en nuestro país ha tenido al menos un cuadro de depresión en su vida, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó con nuestra paciente para no olvidarnos de ella? Esta paciente se hizo una evaluación en la consulta de geriatría, se hizo una evaluación rápida, se identificó que temblaba un poquito, ¿verdad? Muchos de los pacientes mayores a veces tiemblan, y se le dio el diagnóstico de temblor esencial. Le solicitamos algunos exámenes, ¿sí? Y en la siguiente visita se aplica una evaluación geriátrica identificándose depresión, ese fue el diagnóstico que hicimos, y problema de deterioro cognitivo, ¿sí? Acuérdense que nos la mandaron por Alzheimer. Hasta ese momento todavía no habíamos descartado el Alzheimer. Era hipertensa, diabética, y le dimos un antidepresivo. Pongo el nombre del antidepresivo no para que nadie lo ande buscando en la farmacia, sino para diferenciar cuáles son los antidepresivos. Hoy en día, y aún en la comunidad médica, todavía nos llegan muchos pacientes que nos dicen que están tomando antidepresivo, y a la hora que le preguntamos qué antidepresivo toma, nos dice Tafil, Valium, nos dice Ativan, nos dicen muchas cosas, y esos medicamentos no son antidepresivos, son ansiolíticos y sirven para calmar un poquito las cosas, nada más, pero no son el tratamiento efectivo para la depresión, y ahorita les voy a mencionar cuáles son los medicamentos. Les dije que les iba a comentar la definición de depresión. La depresión es una enfermedad, un síndrome clínico, ¿sí? En el cual el paciente tiene incapacidad para disfrutar las cosas que antes hacía. Si le gustaban las canciones de Vicente Fernández y aparte se echaba sus tequilas o sus cervezas, y ahora las pone, pero como que no les hace caso, como que pues ahí están, y a ver quién se toma el tequila, y a ver quién se toma la cerveza. Bueno, no está disfrutando lo que antes hacía, ¿sí? Un paciente que empieza a disminuir la concentración, a mostrarse cansado, a mostrarse pues un poquito apático, pudiera estar entrando en un cuadro de depresión. ¿Y qué es lo que habitualmente hacemos? Nos andamos inyectando Bedoyecta, nos andamos inyectando otro tipo de cosas, a ver si con eso nos fortalecemos. Hay que identificar bien qué es lo que está pasando. Los pacientes también empiezan a manifestar trastornos del sueño, ¿sí? Y algunos de ellos empiezan a manifestar pensamientos suicidas, o bien
pensamientos en los cuales les da miedo todo. Es que me da miedo que mi hijo llegue tarde. Bueno, ¿a qué horas llega su hijo? No, pues a las 8:30 de la noche. Bueno, sí. Es que me da miedo que mi hijo salga. ¿Y a dónde va su hijo? Pues a la escuela. Bueno, realmente se dan este tipo de casos. La situación de seguridad pues nos ha orillado también a adentrarnos un poquito en este tipo de pensamientos, pero bueno, cuando esos pensamientos se salen de la realidad, entonces también tenemos que identificar que algo se está desbordando por ahí en los pacientes. La depresión es un síndrome en el que predominan los síntomas afectivos, ¿sí? En mayor o menor grado, pues puede haber algunas alteraciones cognitivas, al paciente se le olvidan las cosas, va al refrigerador y no sabe a qué iba, ¿sí? Se le olvida el nombre de sus medicamentos y ya se está poniendo nervioso porque piensa que tiene Alzheimer, ¿sí? Lo convierten en una afección global de su vida y todo el mundo le reclama, oye, ¿por qué no nos acompañas a la fiesta? Oye, ¿por qué cuando estamos conviviendo te vas a un rincón? Oye, ¿por qué ya no convives como antes? Cuéntanos tus chistes o ya no tienen gracia, entre otras cosas, ¿no? Lo van a convertir en esta afección global, psíquica, y el matriz patológico está dado por la persistencia. No es lo mismo como esta paciente que yo les comentaba y por eso puse ese ejemplo en que su equipo se iba a ir a la segunda división o que ahora a otros les corrieron al técnico y andan todos deprimidos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. La tristeza es habitual. Todo mundo tenemos periodos de tristeza, todo mundo tenemos periodos de melancolía. Esto es habitual y esto es propio del ser humano, así como a veces estamos felices, pues en otras ocasiones estamos tristes por algún motivo. Si ese motivo es más real, como la pérdida de un ser querido, pues es lógico que estemos tristes y hay un periodo de adaptación para todo eso. Pero cuando ese periodo de adaptación se prolonga, pues podemos entrar en un estado de depresión que es necesario atender. Número 5. ¿Están de buen humor la mayor parte del tiempo? Sí, verde, no, rojo. Bueno, ¿por qué se da la depresión? Fíjense que al consultorio llegan muchos pacientes y nos dicen, pues yo no entiendo por qué mi mamá está deprimida, si la invito a Acapulco, si la invito a San Antonio, si se la pasa conviviendo con nosotros los fines de semana, si sus nietos la quieren mucho, si todos le decimos échale ganas, le compramos su pastel favorito, etcétera, etcétera. La depresión no es cuestión de echarle ganas o no. La depresión es cuestión de que hay unas pequeñas sustancias en nuestro cerebro, tan pequeñas, que luego tardamos mucho en identificarlas, que se llaman neurotransmisores. Y estos neurotransmisores disminuyen su cantidad en nuestro cerebro y entre otras cosas lo que provocan son estados de depresión. Estos neurotransmisores, se los pongo nada más ahí los nombres de los 3 principales, son la noradrenalina, serotonina y dopamina. Cuando los niveles de estos neurotransmisores disminuyen, la persona va a empezar a tener manifestaciones neurológicas, entre ellas la depresión. Y aun cuando le digamos échale ganas, aun cuando le digamos te llevo de compras a McAllen, aun cuando le digamos que su equipo quedó campeón en el fútbol, pues el paciente o la persona no va a salir de su estado de depresión porque estos 3 responsables, ¿sí? Noradrenalina, serotonina y dopamina, están disminuidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues levantar los niveles de estos neurotransmisores. ¿Cómo se da la transmisión? Fíjense aquí, las neuronas son como unas arañas que se comunican de unas a otras. Para que yo pueda levantar mi mano, se tienen que comunicar las neuronas. Para que yo pueda hablar, las neuronas se tienen que comunicar. Para que yo pueda pensar positivo o negativo, las neuronas se tienen que comunicar entre sí y volvemos a lo mismo. Los responsables generalmente son 3 neurotransmisores que les acabo de poner en la pantalla. Número 6. ¿Tienen miedo de que algo malo les vaya a suceder? Sí, rojo, no, verde. ¿Qué pasó con nuestra paciente en su tercera consulta? Todavía seguía con algo de insomnio. Logra comer ya por sí misma. Fíjense que aún en silla de ruedas, aunque ha logrado caminar pasos cortos. Se suspende el medicamento que se le dio originalmente y se le da otro antidepresivo
que además nos va a ayudar a que esta paciente duerma, que es lo que ahora le estaba haciendo falta, ¿sí? Si se fijan, era una paciente tumbada, caída en su silla de ruedas y que poco a poco se va despertando y que poco a poco va mejorando sus condiciones. Y entonces llegamos a identificar las características de una depresión: tristeza, sentimientos de inutilidad, ¿sí? Lentitud en el movimiento, anedonia. La anedonia es esto que les decía, que dejan de disfrutar lo que antes disfrutaban. Fatiga, puede ser tan grave como presentar intentos suicidas, ¿sí? Yo tenía una paciente internada que tenía un cuadro de depresión secundaria. Tenía un cuadro de depresión porque tenía una alteración pequeñita en su cerebro. Y esta paciente todos los días que llegaba a visitarla me decía, me voy a suicidar, hoy me voy a suicidar. Le dije, ¿cómo? Y pues todo el mundo se ponía alerta. Dije, pues si se va a suicidar, que no se suicide en el hospital, ¿no? Levantábamos barandales y no la dejen salir y todo. Hasta que un día le digo, ¿cómo se va a suicidar? Me voy a aventar de la cama. Dije, no, pues ya cuando identificamos qué tenía, se le dio su tratamiento y bueno, la persona mejoró bastante, ¿no? El ánimo deprimido. Hay personas que van en el camión y uno los ve y dice, pues está deprimido, ¿sí? Y a lo mejor quién sabe en qué vaya pensando y no necesita ni siquiera ir a un médico o a un psicólogo para que le haga el diagnóstico. Pero además, con la depresión vienen los síntomas de la ansiedad, palpitaciones, y como la persona está deprimida ya está pensando qué le estará pasando en su corazón, me va a dar un infarto, me voy a morir, etc. Dificultades para respirar, dolor torácico, miedo o preocupación excesiva se empiezan a presentar de una forma bastante frecuente. Y además viene el problema de que en las personas mayores nos tardamos más en identificar los síntomas porque los que están a su alrededor o ellos mismos dicen, bueno, pues si ya cumplí 95 años, pues yo creo que ya así es como debo de estar. No, y hay que tener mucho cuidado porque podemos dar un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de las personas en esta etapa. Número 7. ¿Se sienten contentos la mayor parte del tiempo? Sí, verde. No, rojo. Hace algún tiempo en Estados Unidos y en algunos otros países, y específicamente este estudio que se hizo en Inglaterra, nos decía quiénes eran las personas que tenían más riesgo de tener depresión. Nos decían que eran las mujeres, ¿sí? En primer lugar. Nos decían que eran aquellos que habían estudiado poco, ¿verdad? Claro que el nivel de escolaridad en los países europeos es muy alto. Nos decían que eran aquellos pacientes con bajos ingresos, aquellos que estaban solos, que no tenían un compañero, una compañera, hijos, ¿verdad? Aquellos que habían perdido a su esposo o esposa. A veces nos dicen los pacientes, pues es que me siento triste. Y los hijos le dicen, pero si nada más se la pasaba peleando con él o con ella. Dice, pues para eso también me hace falta, ¿no? La compañía. Ajá. Aquellos pacientes que están en asilos, aquellos pacientes que tienen alguna discapacidad, son personas que tienen mayor riesgo de tener algún grado de depresión en algún momento de su vida. Entonces, en resumen, mujeres mayores de 70 años con dificultades o con una escolaridad baja, ¿sí? Personas que fuman, personas con sobrepeso u obesidad. Y si se fijan, aquí no está el alcoholismo. Se dice, y esto tampoco es invitación, se dice que aquellas personas que consumen una cantidad mínima o moderada de alcohol tuvieran en un momento dado menos riesgo de deprimirse. Pero ojo, ¿qué es una cantidad moderada o mínima de alcohol? 1 o 2 copas para el varón y 1 copa para la mujer diaria. El problema es cuando los empiezan a acumular, ¿verdad? Dice, pues es que yo me tomo ese promedio, pero me lo tomo al final de la quincena. No, pues no puede ser. Entonces, las personas, ya comenté esto de los bebedores, y bueno, se han hecho un sinnúmero de cuestionarios que ustedes pueden consultar en internet para saber si tienen algún síntoma de depresión o no, pero a lo largo de esta plática, pues ya llevan casi la mitad del cuestionario y ahorita lo vamos a acabar, ¿no? Número 8, ¿se siente frecuentemente desamparado?
sí, rojo, no, verde. ¿Okay? Y esta pruebita que les estamos aplicando a lo largo de la plática es una prueba ideada por un autor de apellido Yesavage que hace algunos años pensó en hacerles 15 preguntas a los pacientes y tratar de identificar a aquellos que estaban deprimidos o no. Pero los médicos en el consultorio pues utilizamos otros criterios, los criterios del DSM-4 que dentro de poco se van a modificar para poder hacer un diagnóstico de depresión. Y tiene que ver prácticamente con lo mismo que hemos estado comentando. Estado de ánimo deprimido, pérdida de interés en la vida, disminución acusada del interés, pérdida importante de peso o ganancia de peso, insomnio, fatiga, agitación, sentimientos de inutilidad. Es que no sirvo para nada, doctor. ¿Cómo que no sirve para nada? Pues si se levanta todos los días, hace la comida, lleva a sus nietos al colegio, le ayuda a su hija, tiene su negocio propio, ¿cómo que no sirve para nada? Pues yo siento que no sirvo para nada. Ese es el sentimiento de inutilidad, ¿no? Aunque haga todo y él o ella se siga sintiendo así. Pensamientos recurrentes de muerte, ¿sí? Luego les pregunta, oye, ¿usted ha pensado en la muerte? No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que voy a pensar en la muerte? Digo, no, pensamientos generales de muerte. Bueno, he pensado en la muerte de mi comadre, ¿verdad? Pero en la mía no. Bueno, son pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Número 9. ¿Prefieren quedarse en casa en lugar de salir y hacer cosas nuevas? Sí, rojo, no, verde. Y bueno, aquí vienen algunos de los criterios que utilizamos los médicos para hacer el diagnóstico de depresión. Hay otras escalas, insisto, muchas de ellas, ahí están los nombres, las pueden consultar ustedes en internet. Algunas de ellas las contestan ustedes mismos y la misma página les da el diagnóstico o el aproximado. Quiero que quede bien claro que el contestar una escala de estas no nos define el diagnóstico, sí tenemos que interpretarlo bien, pero ya nos va acercando y ya es un avance porque tardamos mucho en reconocer que necesitamos ayuda, ¿no? ¿Qué pasó con la paciente? ¿Sí? Ya después del antidepresivo, llegó caminando con ayuda, ¿sí? Todavía apoyándose, pero ya sin temblor, pudo reiniciar actividades cotidianas, en la última visita ya camina sin ayuda y pues trajo un regalo para el doctor. Sí. Entonces, ¿qué diagnóstico tenía esta paciente que nos mandaron por Alzheimer? No tenía depresión, ¿verdad? No tenía Alzheimer, tenía depresión, ¿sí? Número 10. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que los demás? Esto es bien importante porque las personas con Alzheimer no se dan cuenta que están perdiendo la memoria. Sin embargo, las pacientes con depresión sí se dan cuenta la mayor parte de las veces y aparte exageran un poquito. No, es que a mí ya se me olvida todo, ¿no? Aunque se la pasen pues resolviéndole la tarea hasta a los nietos, ¿no? Este es el diagnóstico de nuestra paciente. Y bueno, no todo es depresión, ¿verdad? No, tampoco hay que echarle la culpa a todo, hay que hacer una evaluación completa. Hay algunos estados de ánimo deprimidos porque el paciente tiene problemas de tiroides, porque tiene abuso de sustancias, abuso de alcohol, porque tiene Parkinson y va empezando con él, porque tuvo una embolia, porque tuvo algún trastorno mental o porque hay situaciones que no ha resuelto, duelos no complicados. Hablando de duelos no complicados, este es el último caso que les voy a platicar. Una señora de 72 años de edad que estaba deprimida, le identificamos, le hicimos este mismo cuestionario, identificamos que tenía depresión y le dejamos ir su receta, ¿no? Aparte, para reforzar, la mandamos con la psicóloga y dijimos, no, pues esta señora en 3 semanas, 4 semanas va a andar como nueva. Pues nada, 3 meses, 4 meses, 6 meses y la señora seguía igual o peor y entonces nos llamaba la atención. Hasta que un día abre la señora sus sentimientos y nos dice, ¿sabe por qué estoy deprimida? Le digo, pues hace 6 meses estoy intentando averiguarlo, ¿no? ¿Verdad? Dice, es que cuando yo tenía 17 años, un muchacho me propuso matrimonio y le dije que no. Y entonces la señora tenía culpa de haberle dicho que no al muchacho, pero se la pasó 50 años de su vida así.
con depresión. Entonces es bien importante sacar los sentimientos, porque además ella ni siquiera pensaba casarse con ese muchacho, y una depresión atendida a tiempo nos puede librar de esos problemas en nosotros o en alguno de nuestros familiares. Número 12. ¿Le es difícil comenzar con nuevos proyectos? Sí, en rojo, no, en verde. ¿Qué le vamos a hacer al paciente que ya identificamos que tiene depresión? Hay tratamiento médico y hay tratamiento no médico. Para el tratamiento médico, pues le damos antidepresivos, ¿no? Y le damos antidepresivos reales, no los que les mencioné hace un momento, que no son antidepresivos. Estos son algunos de ellos, muy viejos, ¿verdad? Imipramina, mitriptilina, que aún se siguen utilizando y que no son aconsejables en las personas mayores. Y hoy en día tenemos otros, como la paroxetina, fluoxetina, sertralina, que le dimos a aquella paciente que les comenté, citalopram, escitalopram, ¿sí? Son medicamentos muy nobles que, sabiéndolos utilizar y encontrando el idóneo para cada persona, pues nos va a ir bastante bien y se va a sentir muchísimo mejor. Número 13. ¿Se siente lleno de energía? Sí. ¿Verde? No. Rojo. Otros antidepresivos como la venlafaxina, mirtazapina, duloxetina, entre otros. La verdad es que hay muchísimos y nada más hay que encontrar el idóneo para cada persona. Hay también algunas herramientas para que los antidepresivos funcionen mejor, algunos medicamentos controlados, otros que no son controlados, pero bueno, eso solamente pues su médico se los puede recomendar. Tratamiento no médico, ejercicio, la actividad física y pues llegar a otras situaciones a veces hasta de terapia anticonvulsiva, psicoterapia, entre otras cosas, ¿no? Número 14. ¿Siente que su situación es desesperante? Sí, rojo, no, verde. Recordar que el uso de medicamentos no es igual en las personas mayores que en los jóvenes. Las personas mayores los tenemos que utilizar con más cuidado y empezar de una forma más lenta. Recordar que una vez que la persona recibe un tratamiento antidepresivo no lo debe de suspender, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? A las 3 semanas o a las 4 semanas se siente muy bien, se la llevan a Cancún, anda en la fiesta y 2 semanas después recae con más fuerza. Y precisamente cuando suspende el tratamiento es cuando le tenemos que dar una dosis mayor antes de que lo suspenda. ¿Por qué? Porque así se comporta la depresión. Y entonces pues esto amerita un seguimiento bastante importante. 15 y última. ¿Piensa que los demás están en mejores condiciones que usted? Sí, rojo, no, verde. ¿Cómo vamos a prevenir la depresión? Incrementando los lazos familiares, aumentando el número de amigos, atendiendo nuestras enfermedades a tiempo, ¿verdad? Porque ¿quién no se va a deprimir si no puede caminar? ¿Quién no se va a deprimir si se la pasa todos los días doliéndole las rodillas, ¿verdad? Hacer ejercicio, participar en la comunidad y por lo pronto en ese punto ustedes están haciendo la tarea el día de hoy, ¿no? Los medicamentos, tomarlos por el tiempo que se indiquen, no suspenderlos cuando ya se siente bien. Y bueno, si en un momento dado lo ocupamos, a veces necesitamos hablar con alguien. ¿Y quién es la persona ideal para hablar? Puede ser el sacerdote, puede ser un amigo, puede ser un maestro, puede ser un psicólogo, ¿verdad? De pronto creemos que al ir con el psicólogo es porque estamos locos. Pues no, a veces mejor descargamos un poquito de nuestros sentimientos con alguien profesional que nos pueda estar escuchando. ¿Están deprimidos o no están deprimidos? No. Aquellos que pusieron más de 5 rojos o más, hay que reflexionar si tienen alguna situación de depresión o no. Aquellos que tienen menos de 5 rojos, pues definitivamente qué bueno, los felicito y pues traten de ayudar a quien lo pudiera necesitar, ¿no? Muy bien, ya vamos a acabar. Quiero finalmente leerles un extracto de una poesía. Esta poesía nos ejemplifica cómo van las personas por la vida deprimidas,
A veces no nos damos cuenta, a veces no volteamos a ver a quien está al lado para saber si realmente está deprimido, pero yo creo que esto nos va a hacer reflexionar y nos va a decir cómo realmente se siente una persona con depresión. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen, muriendo vivo. Y mi única pasión es la de la muerte. Viajad y os distraéis, tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizá, tengo riquezas. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico perplejo, vuestro mal, y no debe acobardaros. Tomar hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros. A Garrick, sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, nada más él. ¿Pero qué os inquieta? Así dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. Y como les digo que no todo es depresión, pues aquí vienen los consejos para fortalecer su felicidad. Practicar algún ejercicio, desayunar, ¿sí? Es bien importante desayunar porque es lo que nos da la energía para el día, ¿sí? Agradecer lo que nos ha dado la vida definitivamente, a veces lo bueno, a veces lo no tan bueno, pero la vida nos lo ha dado. Ser asertivo y decir lo que pensamos. Gastar nuestro dinero en experiencias y no solamente en productos, enfrentar los retos, pegar recuerdos en nuestra casa, recuerdos agradables de nuestra familia, de nuestros amigos, siempre saludar, tratar de usar zapatos cómodos, porque cómo puede ser uno feliz si le están apretando los zapatos, ¿no? Cuidar la postura, escuchar música y de preferencia música agradable, ¿no? Cuidar lo que uno come, arreglarte, ponerse atractivo, ver lo positivo y enfatizar los logros de la gente. Una paciente en el consultorio me dice que ya mejoró mucho de su depresión. Me dice que esta paciente, que ya se siente muy bien con el medicamento que le dimos. Le digo, nada más a usted le falta una cosa. Le digo, ¿qué? Me pregunta ella, le digo, le falta dejar de vestirse de negro, ¿sí? No guarda ningún luto, pero a ella le gusta lo negro. Le digo, nada más póngase una florecita aquí en la blusa de color rojo, una florecita de color amarillo, es lo único que le falta. Hay que tratar de darle un poquito de color a eso, ¿sí? Un poema nuevamente de José Luis Borges: he cometido el peor pecado que puede cometer un ser humano, no he sido feliz. Y bueno, espero que estos 15 consejos les sirvan y nos sirvan a todos. En conclusión, la depresión es común, es altamente persistente y difícil de atender en personas mayores, disminuye la funcionalidad. Los pacientes con deterioro cognitivo a veces no se exploran. ¿Por qué? Pues porque ya tienen algún otro problema, cuando además pueden tener varios, ¿sí? No es siempre diagnosticada a tiempo y existen siempre opciones terapéuticas, ¿sí? No todo, les digo a los pacientes, tal vez no le vamos a cambiar la situación en casa, pero sí podemos ayudarle a que la vea de una forma diferente. La depresión a tiempo, pues nos va a cambiar la calidad de vida. La depresión no atendida de forma adecuada, pues trae sus consecuencias. Muchísimas gracias y espero que la información les haya servido.